No sé, mi amor, ¿dónde está? Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, les damos hoy nuevamente la bienvenida a nuestro club de lectura. Recordemos que estamos compartiendo los ecos del libro Regla de Vida para una Madre y más que los ecos también un poco nuestras experiencias de vida como mamás homeschool, como familias que educamos en casa. Esta noche las chicas van a llegar un poquitín tarde porque bueno, se les han presentado algunas situaciones familiares, pero entonces para hacer honor a la puntualidad vamos a empezar a las 9, pues como lo hacemos cada 8 días. Vamos a empezar con una oración, vamos a empezar poniéndonos en las manos del Señor, en la presencia del Señor, invocando a la Santísima Virgen María para que sea ella también quien nos acompañe y quien guíe este encuentro. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a pedirle al Señor que se haga presente en medio de nosotros, que nos ayude a entregarle todas las cargas de este día, las preocupaciones, las ocupaciones, los cansancios, las fatigas, a entregarle todo y a pedirle que nos ayude a callar un poquito nuestra mente, que nos ayude a silenciar un poquito nuestro entorno, para que en medio de la actividad cotidiana de la vida caóticamente hermosa de una madre podamos tener un momento de recogimiento también para encontrarnos con nosotros mismos, para escuchar un poquito sus enseñanzas y bueno, para poder compartir este libro. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos venido durante estas semanas compartiendo el libro Regla de Vida para una Madre. Estuvimos viendo una introducción en la que conocíamos un poco a Holly, a su situación, el por qué se vio pues como envuelta en la necesidad de escribir su propia regla de vida. Luego vimos este primer capítulo en el que nos recordaban las prioridades o las 5 P, que también fueron pues como esa motivación para iniciar su propia regla de vida. Recordemos que son la piedad, la persona, la pareja, la paternidad y el ser proveedores. La semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de la piedad y compartimos también un poco acerca de cómo cada una de nosotras en nuestro diario vivir podíamos vivir esa vida de piedad, cada una pues como compartiendo su experiencia personal. Y esta semana llegamos a un capítulo súper importante, que es la persona. Esa que a veces olvidamos tanto, que a veces dejamos como en último lugar, que a veces descuidamos tanto cuando somos madres, cuando tenemos esa responsabilidad tan grande de estar a cargo de nuestros hijos, cuando se nos olvida soltar. Oigan, les cuento que la semana pasada me vi una película cuyo mensaje fue muy lindo, se llamaba precisamente así, Aprendiendo a Soltar. Me impresionó mucho porque la historia era de una mujer que había desarrollado un cáncer, pero no era capaz de decirle ni a su esposo ni a sus hijos, porque ella sentía que ellos no iban a poder hacer la vida sin ella, y ella era una mamá que estaba pendiente de absolutamente todo y estaba como encima de todo y no permitía ni siquiera que su esposo le ayudara en nada, hasta que finalmente llegó ese momento en el que la vida le dijo: "Hey, ya, por favor suelta, libérate un poco". Incluso en ese no ser capaz de soltar en su maternidad, pues había descuidado su matrimonio y su esposo le hacía el reclamo como que: "Hey, yo siento que soy invisible para ti, yo siento que para ti no existo", porque ella se había como obsesionado en que ella era la única que podía hacer como todo. Entonces ahorita que recuerdo un poco hablando de la persona, me impactó mucho esa película que me vi esta semana pasada. Pero bueno, entonces dirigiéndonos al libro, en ese capítulo 4 que nos habla de la prioridad de la persona, hay algo muy lindo en esa primera parte que nos compartía Holly, que dice que Dios nos ha dado a cada uno un gran don, el don de nosotros mismos. Puede que no estemos acostumbrados a pensar en nosotros de esa manera, pero de todos modos es cierto, nuestro ser único es un regalo especial que Dios nos hace. Él quiere que seamos santos, felices y sanos.
Para hacerlo debemos conocernos, nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, nuestros talentos y fortalezas, nuestras debilidades y carencias. Cuando realmente nos conocemos, cuando nos vemos con los ojos de Dios, eso es súper importante. Yo creo que eso es lo que más tenemos que guardar en nuestro corazón, vernos con los ojos de Dios. Entonces podemos convertirnos en aquello que Dios quiere que seamos y vivir conforme a la voluntad de Dios. Es el camino más verdadero para el bienestar personal. Yo creo que una de las cosas que más nos cuestan, y yo quisiera que ustedes hicieran el ejercicio o se hicieran la pregunta, ¿alguna vez te has mirado con los ojos de Dios? ¿Alguna vez has tenido para contigo misma esa misericordia que sabemos que Dios tiene con nosotros? Esa paciencia que Dios tiene con nosotros todos los días de soportar nuestras infidelidades, de soportar nuestras pequeñas batallas internas de todos los días, soportar incluso nuestras quejas. ¿Ustedes se han mirado alguna vez con los ojos de Dios? Con esos ojos que nos miran con compasión y como que sí, tranquila hija, no te preocupes, todo va a estar bien, que nos mira con paciencia, que nos dice todos los días aquí estoy esperándote, que nos recuerda cada día que quiere que seamos felices, que seamos santos, que hemos sido creados para Él. ¿Ustedes alguna vez se han hecho esa pregunta? ¿Se han preguntado cómo me mira Dios? Eso me pareció demasiado lindo y es algo súper hermoso que creo que es importante que trabajemos un poquito en mirarnos con esos ojos de Dios. Otra parte que me parecía muy lindo del libro es que ella empezó a contar que su vida igual estaba hecha un desastre, que a pesar de que ella ya había empezado ese camino de conversión, ella sentía que su vida era un desastre, que como que sentía un vacío existencial muy grande, que sentía mucho desconsuelo, que sentía mucho, incluso contaba que había momentos en los que sentía ganas de no hacer absolutamente nada, y que ella dijo, bueno, ¿será que estoy deprimida? Y que ella trataba como de estar ocupada todo el tiempo para poder... Ay, llegó Joanita, denme un segundo. Vamos aquí a aceptar a mi Joa. A veces Instagram se nos pone caprichosito, pero bueno, parece que ya ahora sí. Hola, mi Joa. Ay, Dios mío, Angelita, yo venía corriendo. Ay, bueno, tranquilo, gracias a Dios alcanzaste a llegar. Por aquí estaba Sí, sí, como haciendo el recuento de lo que habíamos visto hasta ahora, pues como lo que habíamos compartido del libro. Y estaba hablándoles ya del cuarto capítulo, que es la segunda prioridad de la persona. Les estaba compartiendo un poquito acerca de este primer párrafo que me parecía muy lindo recordar esa importancia de mirarnos con los ojos de Dios. Y estaba por acá leyendo otra segunda parte en la segunda página, bueno, contando un poquito que Holly, en medio de su proceso de conversión, decía que a pesar de que yo ya estaba en un proceso de conversión, ella seguía sintiéndose muy mal, que ella sentía que tenía depresión, que ella sentía que le pesaba la vida. Y me impresionaba mucho porque decía que ella se ocupaba en muchas cosas como para poder entretenerse, pero que cuando llegaba la noche ella seguía sintiendo ese vacío tan impresionante, ese desánimo por la vida, que se acercaba a la confesión y que ella decía, pero ¿por qué si estoy ya en gracia de Dios? ¿Por qué trato de hacer oración? ¿Por qué sigo sintiéndome así? Entonces, ella decía que era muy fácil simular que todo estaba bien si se mantenía muy ocupada. Recordaba una reflexión que nos compartía estos días, creo que era Velo de Vainilla, que ese multitareas que a veces como mamás sufrimos mucho de eso, de hacer muchísimas cosas, era algo que nos hacía parecer a los animales, que nos quitaba esa capacidad de contemplación y esa capacidad de recogimiento y esa capacidad de cerrar un momentico nuestros ojos y mirarnos en nuestro interior. ¿Qué opinas, mi Joa, de esto? totalmente, Angelita, sí es muy cierto. A veces nosotras como mamás, Dios mío, o sea, pensamos que podemos hacerlo todo. Yo una vez veía una imagen que hay donde una mamá tiene como un saco al hombro y la mamá se carga de muchísimas cosas. Y ella se cargaba y se cargaba y se cargaba y ella como que con esa cara, o sea, imagínese uno cargarse tanto y cómo va a dar uno, o sea, algo bueno en la maternidad, cómo va a ser uno como madre bien, sí, papi, pero
si uno se sigue cargando y se sigue llenando de cosas y yo puedo con todo. Es más, a mí me pasó un tiempo estando cuando en los inicios del matrimonio, yo me cargué de muchas cosas porque yo no dejaba que nadie me ayudara a hacer de pronto el aseo, que a veces es como tan complicado, uno de mamá como que viene como que si yo no lo hago entonces va a quedar mal hecho y se fueron llegando los niños y entonces la maleta se fue creciendo. Y es impresionante cuando uno dice, no, es que yo puedo con todo. O sea, por ejemplo, a mí me criaron de esa forma, o sea, yo puedo con todo y como desde muy niña me tocó prácticamente coger las riendas de la casa a los 7 años, entonces yo decía, yo puedo con todo, si pude con eso, ahora, ¿por qué no voy a poder con mis hijos? Y no, es tenaz porque llega un momento en el que uno quisiera a veces, yo una vez decía, yo dejé de decir esa frase, pero yo decía, yo quiero salir como al espacio, tomar aire y volver, porque es impresionante saber cómo esto, uno se carga mucho y a veces no delega y a veces tampoco no cuenta uno de pronto con alguien que le pueda colaborar, que le pueda ayudar y uno piensa que para todos lados debe uno llevarse los hijos, para todos lados tiene y uno también necesita ese espacio. Así como ella nos contaba en el capítulo anterior que tenía como un espacio para ir a de pronto al Santísimo, Eucaristía solita, digo que así nosotros poco a poco debemos irnos organizándonos para también tener esos espacios que, por ejemplo, que de cuidado personal, de que también queremos como vernos bien, que tenemos que de pronto, así sea, tomar agua. A veces se nos olvida como mamás, a veces a mí se me olvida tomar agua. Yo digo, Dios mío, Señor, o sea, hasta dónde se llega uno como el estar tan ocupado que se olvida uno de uno mismo. Dicen por ahí, había una Cindicita, creo que es una de las chicas del comité del club de lectura, que ella dice que debemos siempre guardarnos mucho a nosotros como mamás para poder también entregar eso, ese gran regalo, ese gran, el donarnos, el darnos, porque es muy importante. Así es, y mira que Holly también lo nombra por acá, como que recordar que esas potencias del alma, que nuestra alma posee la inteligencia, la voluntad, dice que la voluntad es nuestra capacidad de conocer y razonar y nuestra capacidad de elegir. Y en el centro de nuestra alma hay un lugar escondido llamado el corazón. Ese es el lugar donde se encuentran nuestras emociones y es el lugar más propio de nuestra personalidad. Está estrechamente relacionado con una voluntad y el verdadero núcleo de nuestro ser y donde decidimos en esencia si vivir nuestra vida para Dios o para nosotros mismos. Nuestro corazón es donde habita Dios, nuestro corazón es donde amamos. Es la importancia también de cuidar nuestro corazón, ¿cierto? También como de cuidar todo lo que dejamos entrar ahí, todo lo que cargamos. Y ella más adelante nos va a contar cómo empieza como listo en ese proceso de sanación, se acerca un sacerdote y el sacerdote la escucha de una manera muy atenta y le dice, padre, pero es que yo ya he hecho muchísimas cosas, yo ya estoy en gracia de Dios, yo ya estoy en vida sacramental, ya me confieso frecuentemente, pero sigo sintiendo este vacío existencial y empieza con ella un trabajo de sanación interior, o sea, todo lo que ella había guardado en su corazón durante tantos años no la dejaba avanzar tampoco en su vida espiritual, ¿cierto? Porque ese lugar que debería ser reservado para Dios, muchas veces lo dejamos cargar también con muchas cosas, las heridas de nuestra vida. Perdónenme, aceptamos por aquí a Julietcita. A ver que Instagram nos ayude. Eso. Hola, mi Juliet. Hola chicas, ¿cómo están? Ay, la logré, perdón la demora. Ay, no, gracias a Dios. Qué rico que nos puedas acompañar y que llegaste a tiempo. Sí, ay, tanto venía, pero súper en un trancón. Bueno, bendito sea el Señor, ya estamos acá. ¿Te hicieron la oración? Sí, sí, ya estamos compartiendo un poquito acerca de lo que vivió Holly en este cuarto capítulo de su encuentro también con el sacerdote, que empezó a escucharla y que ella le decía que porque ella seguía sintiendo eso, que ella sentía que ella tenía una depresión muy fuerte y que el Sí, padre hizo con ella, o estamos hablando también del corazón, que ese es el lugar tan importante que es donde debe habitar Dios y que a veces dejamos que se nos llene de tantas cosas, y hablando un poquito acerca de todo el tema de sanación interior que el sacerdote trabajó con ella, ¿cierto? Porque el sacerdote se sentó, hizo una oración con ella y empezó a acompañarla por cada una de las etapas de su vida de una manera muy bonita.
Y cuenta Holly que ella iba en el carro después de esa oración del Padre y que ella empezó a ver muchos momentos de su vida que pasaban como por su cabeza y que ella decía, wow, cuántas cosas que incluso había olvidado y pudo tener también como esa pequeña sanación interior en ese momento. Y ella decía que ella sentía un calor interno muy bonito y que ella decía, ese es el fuego del Espíritu Santo que me está sanando. Pero sin embargo seguía con lo mismo y seguía con lo mismo. Y acá nos va a contar Holly del tema de que ella, aparte, bueno, hablaba acerca de los efectos del pecado en nosotros, que afectan nuestra salud espiritual, nuestra salud mental y nos afecta como personas, ¿cierto? Y contaba más adelante que ella tuvo un momento de su vida en que abrió unas puertas muy peligrosas para su alma. Pero bueno, quiero que ustedes me compartan un poquito acerca de estos momentos que vivió Holly. ¿A ustedes qué les parece todo eso que vivió Holly en este proceso de conversión y de sanación que el Señor le regaló? Julieta, adelante, te escucho. Bueno, primero, pues bueno, el tema que ya empezamos a tratar ahorita en este cuarto capítulo, que es la P de persona, eh, definitivamente sí o sí, bueno, yo decía, Señor, si tú quieres que yo esté aquí en este club hoy, pues me vas a llevar porque es algo que me ha tocado mucho, ¿no? Pues realmente este libro todo, ¿no? Pero es que esta P de persona, Dios santo, me dio un vuelco total este año, entonces ver lo que a ella le pasó, lo que ella sentía, pues toda su situación de depresión también que vivió, y ver cómo ella intentaba como sentirse rescatada, o sea, como, bueno, después en el anterior capítulo, en el 3, hablaba mucho de que la mamá le invitaba mucho, pues, que a la Eucaristía, que esto y lo otro, y es ahorita en el cuarto capítulo cuando ella como que se confronta con la parte de ella, como ser ella y como ser ella como persona, ¿sí? Y ver que esa parte psicológica también se estaba viendo afectada, como quizás en un momento me pasó a mí, me toca mucho el corazón, o sea, realmente es súper importante esto que ella dice acá, o sea, el por qué el pecado, el por qué las depresiones, o sea, en esta área lo que decía que era aprender a sentir que la confesión podría haber ayudado para esa parte de como de liberarse, de sentir que de pronto la parte emocional no le afectara. Pero bueno, y cuando uno, en mi caso, que vivía pues la confesión constante, la Eucaristía diaria, pues somos un hogar que, bendito sea el Señor, nos queda muy cerquita a la parroquia, entonces somos muy eucarísticos, aparte el rosario y todo, pero también llegar ese momento en donde me da a mí una depresión terrible de no saber qué pasaba con mi vida, y para dónde coger, ¿no? Y darse uno cuenta que ni siquiera tenía uno el director espiritual, o sea, yo no tenía a nadie, literal, no tenía a nadie, quería salir corriendo, lo único que quería era como llorar, llorar y tenía mucho miedo. Eso fue lo primero que sentí cuando empecé a sentir toda esta situación. Mucho miedo, mucha angustia. No podía salir a la calle. O sea, fue algo que de verdad O sea, yo sabía que yo tenía que salir a la calle y me angustiaba muchísimo. Y adicional, bueno, la alimentación también se frustró totalmente porque adicional que no venía alimentándome bien, ya después con esta depresión, con todo esto que me pasó, pues sí que peor. Ya a mí ya no me pasaba el alimento. O sea, intentaba yo tragar y no podía. Me llegaba hasta aquí y si no era líquido, no pasaba. Entonces, ver que también toda esta situación le afecta a todas las mamás, ¿no? Que es como, de verdad, en especial este live y todo lo que hemos venido haciendo, yo de verdad quiero dejarlo muy recalcado en las que estamos educando en casa, también a las que envían sus hijitos al colegio, pero es que hay una diferencia, que las que envían sus hijitos al colegio sí o sí tienen un porqué adicional, es decir, envían sus hijitos al colegio y quedan de pronto en casa haciendo algún emprendimiento o finalmente se van a trabajar. Entonces pasan su día a día como sin pensar en nada, como que sí, listo, ya se fueron y pasó su día, llegaron cansadas, agobiadas, de pronto hacen sus taritas con los niños y ya, pero las que estamos en casa, que de pronto normalmente no hacemos una actividad pues muy como de empresarias, de emprender, de pronto desarrollar una carrera y llegan estos momentos de sentirse uno con ganas de salir corriendo, de tener una depresión, de tener la parte emocional mal, es más mal, digámoslo así, es cuando más uno debe recalcar que es necesario buscar ayuda. Por eso es importante el director espiritual, pero también el psicólogo. En lo posible, si todas las mamás que nos ven pudieran tener su director espiritual, pero también un psicólogo de la mano, obviamente católico, pues
De verdad que tendrían como el paquete completo porque uno sin el otro no andan. Y me di cuenta después de esta situación. Yo dije, no, pues de más que el sacerdote, mi director espiritual es el que me va a guiar en esto y en esto y en esto. Y no, resulta que hay partecitas de la mente de uno que sí o sí necesitan, es la parte psicológica. Entonces ahora, hoy día, encontrarme medicada, porque estoy medicada, por esta situación es difícil. Claro, uno dice, nunca le va a tocar la parte emocional. Yo jamás pensé, yo veía muchas mamás que se estresaban y que pasaban situaciones de pronto como la de Holly cuando recién inició el homeschool o cuando ya estaba aquí colapsada por el homeschool o por alguna situación familiar. Pero de verdad que hoy en día hay muchas. Hay muchísimas más que pasan situaciones difíciles y se comen eso, se lo guardan, de pronto como yo me lo estaba guardando y resulta que eso después se muestra. Yo ahorita, digamos, en este momento estoy como en la lucha del peso, porque sí me bajé bastante de peso, entonces estoy como mirando ahí como la alimentación en esa parte. Ya el sueño, pues, digamos que lo he venido manejando, pues debido a que estoy medicada, pero sí es como una alarma y una alerta para las mamás de que es importante el proceso psicológico y emocional que tengamos como mamás, como esposas en casa. Y algo que me llamó mucho la atención en esta partecita del inicio, perdón, acá, decía, era un desastre y decía, me siento horrible todo el tiempo. Mamá, no sé cómo detenerlo. Hablamos durante aproximadamente media hora, le conté lo que me pasaba, era un desastre y lo sabía. Me sentí terrible y desesperadamente infeliz. Me sentía mal todo el tiempo y mi mente siempre estaba nublada y confundida. Lo llamé depresión, pero era mucho más tan indefinible. Quería huir y escapar, pero no sabía de qué. Si pudiera arrastrarme bajo una roca durante un par de semanas sería fantástico. Y a mí me pasó eso. Yo no sabía qué me estaba pasando, no tenía ni idea. Es más, hoy en día yo digo, pero ¿qué me pasó? Porque yo no sabía de qué estaba huyendo. O sea, no tenía ni idea, solamente quería salir corriendo, huir, irme lejos. Y pues bueno, acá ya más adelante decía, mantenía tan ocupada que no podía pensar en lo que estaba pasando dentro de mí. Y sí, efectivamente, yo pasaba mis días ocupadísima, ocupada en todo. O sea, yo tenía ya como mi horario predispuesto, mis cositas para ayudar, para servir, para, bueno, estar acá. Y pasé tan ocupada que se me olvidó mi persona. Se me olvidó pensar en mí, en todo, en la parte emocional, en la parte de la alimentación, hasta en mis gustos, en verme a un espejo y sentarme y decirme, oiga, ¿será que este maquillaje se me ve bonito? ¿Será que este peinado se me ve lindo? ¿Cómo? ¿Será que el saco sí? No, yo pasaba el día ocupada, corriendo para aquí, para allá, y resulta que eso también es importante. Uno darse cariñitos, uno mismo. Hace poquito tuve una experiencia muy linda con Lina, con la otra mamita que nos acompaña. Fuimos a visitarla y me hizo un spa. Ustedes no se imaginan lo que yo sentí. O sea, hermoso. O sea, yo hacía cuánto no iba, no, yo creo que solamente fue una vez en la vida que había ido a un spa. Y tuve la oportunidad de estar con Linita en ese momento de como de entendernos, de comprendernos y también de sentirme querida, de sentirme amada. Me relajé completamente, me tranquilicé. Ella se dio cuenta que yo tenía unos nudos impresionantes, o sea, que tenía como una carga, pero fue un momento especial y a veces uno también deja pasar eso, ¿no? Por estar al cuidado de los hijitos, del esposo. Entonces, por lo menos esa actividad que hicimos cuando estábamos leyendo el librito anterior, eh, que fue también con Linita, que se hizo Esther. Me parece que sería muy lindo uno hacerlo muy de seguido, porque se necesita mucho. Bueno, hasta ahí un pedacito y ya, ahorita, y yo. Qué bonito, Juliet, eso que hablas y dices, de verdad que es muy cierto. Yo recordaba y a mí me ha pasado muchas veces, yo creo, o nos suele suceder a veces que uno se deja uno mismo y no tiene que ser así, porque uno piensa que no, que llegan los niños, que ya, y de último uno, o sea, ni siquiera hasta a veces hasta para la ropa, ¿no? Dice uno, Dios mío, o sea, hasta en eso se olvida uno y cuán importante es, como una vez lo hablábamos en el club, de estar uno bonitas, que si de pronto está el esposo, de estar bellas, arregladas, porque estamos en la casa y también debemos valorar muchísimo eso de que nosotros somos como esas gerentes de hogar, ¿sí me entiendes? Es como, es bonito, o sea, ¿cómo se viste una gerente? Imagínense en ese ámbito, ¿cómo sería?
y si lo vemos así, pues debemos empezar a cuidarnos, a también hacer ejercicio, a comer saludable, ¿sí? No porque estamos en la casa, entonces nos vamos a volver así súper obesas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con el sedentarismo. Yo antes decía, no, pero sí, ¿en qué momento voy a hacer ejercicio? Si yo barro, trapeo y con eso que hago definitivamente ya he quemado las calorías del día, pues no es lo mismo, porque no es lo mismo ponerse su ropa deportiva y decirle como al cerebro también, bueno, vamos a hacer ejercicio, vamos a empezar a llevar como ciertos hábitos diferentes y eso también le ayuda a uno. Yo les hablaba por ahí de la vez pasada de que hay una mamita homeschool que hace ejercicios en casa. Ellos son una pareja peruana, se llaman Virtus Day y es espectacular. O sea, yo digo, qué chévere. Digamos que todas puedan conocer un programa de esos. O sea, porque es bonito, porque primero se puede hacer en casa. Y lo segundo, que uno lo puede también vivir, o sea, cada ejercicio, cada abdominal, cada pesa que uno hace, lo ofrece y qué bonito, o sea, qué bonito entender el ejercicio de esa forma cuando usted le da gloria a Dios también por su cuerpo, por todo lo que va a experimentar, ofrecer esos pequeños sacrificios que de pronto para uno puede ser pequeños, como ella dice, la coach dice, son 25 minutos, pero son 25 minutos que nos van a relajar, que nos van a ayudar a aliviar las cargas, que nos van a sacar el estrés del día a día, porque no crea, o sea, yo digo, de verdad que Dios se fajó con nosotras en hacernos mamás, porque o sea, es una cosa impresionante saber todo lo que o sea, todo lo que tenemos en mente, o sea, nosotros vamos maquinando. Aquí terminamos de hacer esto y ya estamos pensando que en el almuerzo, que en la comida, que al otro día, que los niños, que esto y que aquello, y hay que anotar, ¿sí? Porque a veces la mente ya no da para tanto, entonces hay que anotar, hay que apuntar, porque también eso hace parte de ese momento. Entonces, pues yo digo que empezarse uno a cuidar también de esa parte, de aprovechar y de ir sanando. Yo últimamente también a veces digo, Señor, ayúdame a sanar por medio de mis hijos, porque uno viene por ejemplo, yo vengo de una familia de padres separados y la responsabilidad de la casa quedó sobre mí y éramos tres hermanas, yo era la mayor, entonces prácticamente que a mí me tocó todo. Y ese ser todo, entonces me acostumbré a hacer todo y a veces no delegaba uno cosas y iba yo como perdiendo como ese encanto de ser mamá, ese encanto a lo que nos de verdad, a la vocación verdadera que es la maternidad. Entonces uno dijo, ahí debemos también hacer como ese par, ese alto y decir, bueno, por este lado debemos hacer esto, mirar qué estamos fallando y cada día pues obviamente tenemos, mejor dicho, millones de cosas porque en los temperamentos, en ciertas cosas, pero uno va a ir aprendiendo poco a poco a irles también como que por medio de ellos yo le pido al Señor, Señor, por medio de ellos ayúdame a sanar aquello que a mí me faltó, porque yo fui criada fue por un papá. Entonces se imaginarán ustedes como el régimen así, todo. Entonces uno también llegó al matrimonio con un régimen y llegó después a la maternidad con un régimen. Y yo digo, por ejemplo, mi hijo, el mayor, es el que más de pronto le ha tocado ahí como lidiar más conmigo. Y digo, Señor, Dios mío, ayúdame a seguir sanando, ayúdame a seguir, porque sí he tenido procesos de sanación increíbles. Dios mío, o sea, yo digo que cuando Dios lo coge a uno y le da la vuelta completa, porque lo ayuda a uno a ir sanando, yo era de las personas que, por ejemplo, tenía mucho ego, era muy soberbia, entonces a mí lo que me dijeran los demás no era lo que yo decía, y si alguien de nada, o sea, eso era problema, y tantas cosas, y yo digo, Dios mío, Señor, o sea, Él me ha ido moldeando, gracias a Dios, pues también en retiros, porque es importante, los retiros es encontrarse como con ese yo mismo, ese yo interior, es muy bonito, o sea, cuando uno lo vive de la parte espiritual, ¿no? Es muy lindo y nos va sanando una cosa increíble. Yo, por ejemplo, tuve la fortuna hace ya 3 años de poder perdonar a mi mamá, ¿sí? Porque ella nos abandonó, entonces pues crecimos
como con esa cosa y fue muy bonito el poder perdonarla, el poderle decir, ya, o sea, encontrármela y darle un abrazo y no sentir ese rencor. O sea, yo digo, ¿cómo es Dios de maravillosa? Porque yo digo, si eso pudo hacer conmigo, yo también lo puedo hacer con mis hijos. Entonces, cada vez que de pronto ellos cometen alguna falta, yo después del pronto del regaño o algo así, voy y les digo y les hablo de buena forma y les digo, o sea, me los vuelvo a traer con esas mieles, ¿sí? De pronto les hago caer en cuenta de las cosas, pero de una forma más bonita, ¿sí? De pronto, perdóname, hijo, si de pronto cometí esto, entonces también yo no hacía eso, o sea, yo es más, yo cuando me casé, mi esposo de una pelea y yo no hablaba con él durante días, sí, esa era impresionante a después venirse uno como a ese doblegar y decir, bueno, yo también fallé, perdón, o sea, al pedir perdón, yo digo, no sé, pero a mí me costaba muchísimo, pero era debido a esas heridas que tenía y que aún sigo sanando, o sea, eso Dios me sigue mostrando, es por aquí, pero es muy bonito cuando uno le pide la ayuda y yo también le he puesto mucho a la Virgencita y le digo, mamá, ayúdame así como fuiste tú, o sea, ¿cómo harías cuando de pronto Jesús no quiso ser obediente y en ese momento pues uno lo mira a los hijos con amor? Yo dije, mamá, ayúdame, ¿cómo hiciste tú en ese momento para de pronto no sentir esa rabia, sino que más bien decirles de buena forma las cosas para que ellos como que también digan, oiga, sí, qué bonito, o sea, no me están señalando por esto, sino me están enseñando. Entonces, imagínense qué belleza cuando uno puede permitir y se abre ese corazón para que él empiece a transformar tanto y empiece a sanar todas esas heridas interiores que tenemos. Entonces, poco a poco, dijo, hemos visto herramientas, bendito Dios, el club también ha sido de gran herramienta, o sea, como yo dije, el pasado fue sobre el matrimonio, pero aquí viene completo, o sea, todo en uno. Y es definitivamente algo muy bonito cuando uno pues se deja llevar por las manos de Dios, porque él es el alfarero y Él todo lo hace nuevo definitivamente. Así es, muy lindo porque y de hecho aquí Fari lo hablaba y es que ella tuvo que en un momento como que renunciar a su rebeldía, porque ella también decía como que, ay no, es que si no me gusta no lo quiero hacer y listo y chao. Entonces ella también habla como esa docilidad que el Señor también necesita de uno. Yo creo que yo he insistido mucho en ese tema de seamos dóciles, tenemos que conocernos, que Joli también lo menciona mucho en todo el tema de sanar también tenemos que aprender a saber, listo, no todo es sanación, hay cosas que son simplemente de mi temperamento y que puedo moldearlo con la ayuda de la gracia, ¿cierto? Me parecía muy lindo porque ella decía que ella decidió entregarle todo al Señor y a la Virgencita y que definitivamente Dios respondió con ese sacerdote que se sentó, que la escuchó, que la miró y que la acompañó. Y ella decía, estoy sorprendida porque en todos los años que llevaba viviendo mi fe no había contado con un sacerdote que me dijera, ven, yo te voy a acompañar y no te voy a soltar hasta que puedas estar bien. Le decía a él, es que Dios te quiere feliz, es que Dios te quiere sana. Y entonces ya me parecía muy lindo porque ella decía, pero padre, ¿cómo así? Si yo todo este tiempo le he ofrecido estas cruces al Señor y que ella, ahorita ¿cómo se llamaba la pareja que hace ejercicios, Joan? Tienes el micrófono apagado, ahorita lo escribimos ahí en el grupo. Eso, Virtual Day. Ellos tienen página de YouTube, no me acuerdo. Sí, cierto. Ok. Podemos compartir. Es que no me deja, no sé, pero es Virtus Day. Ah, Es que no sé por qué. Virtus Day. Podemos compartirles por aquí la paginita de YouTube. Entonces, mire que me parecía muy lindo porque ella estuvo buscando, ella no se quedó quieta en ningún momento, ella buscaba todas las causas de lo que ella sentía, incluso en algún momento llegó a pensar que era un tema de desórdenes hormonales, que también llega a desestabilizar un poco, que llegó a pensar en algún momento que era tema de alimentación, listo, que en toda esa búsqueda se leyó libros de psicología, encontró también que había ciertos alimentos que le producían algo. Y cuenta ella que en un momento muy enojada le contaba al padre que había dejado el café, que había dejado el cigarrillo, porque pensaba que también era eso, pero que nada, entonces que volvió a retomar sus vicios. Me encanta porque Jolí es demasiado transparente.
Y Angelita, y algo muy, o sea, muy particular que también me pasó, y yo sé que a muchas, es que ella también recordó que como que a los 9 años tenía como esa parte del ocultismo, como que le gustaban mucho las cosas como de astrología, de fantasmas, bueno, muchas cosas de esas. Y fíjense en que en mi caso también, porque yo decía, bueno, no tanto así esa parte, pero yo decía, ¿qué me está pasando ahorita a esta edad que tengo yo? Si nunca había llorado como he llorado ahorita, nunca me he sentido agobiada como me he sentido ahorita y no encontraba respuesta. Pues bueno, con la ayuda espiritual y también con la psicóloga vine a darme cuenta que cuando pequeñita desarrollé un miedo a estar sola, desarrollé un miedo a estar sola porque sin querer queriendo, de pronto mis papás se iban a tener pues sus salidas, de pronto, bueno, con la familia, a bailar, qué sé yo, a tomar. Y yo recordaba que yo me quedaba súper clarísimo que tenía miedo a estar sola, tenía miedo a emprender nuevos proyectos, tenía miedo a desubicarme del lugar donde estaba para ir a otro. Entonces, uy, Dios santo, esto que le pasó a ella de verdad y la necesidad espiritual y también lo que decía, ¿no? O sea, decía que ella, habían cosas que le causaban hasta dolor de estómago, ¿sí? Que le causaba como lágrimas y dolores de estómago. Y lo mismo me pasaba a mí, o sea, era muy curioso. Yo no me había leído el libro, lo tenía ahí como archivado y fíjense en que era como mi misma historia, o sea, fue muy curioso y también muy alentador ver que no era la única, ¿no? Porque ella también me animó. Yo dije, bueno, si ella escribe el libro, yo creo que yo también me voy a poner a escribir un libro de mi vida, porque realmente me motivó mucho. Sigue mi Angelita. Miren, De miren, pronto. niñas, que aquí aparece algo. Decía muchas veces a lo largo de mis años como madre me sentí cansada, abrumada y agotada. Muy a menudo sentí que no podía tener ningún espacio personal para pensar, con el continuo ataque de mamá momia, viniendo de los niños o el trabajo que no hablaba terminado, mirándome a la cara, necesitaba un tiempo de tranquilidad solas. Dios mío, yo creo que cuántas veces nos ha pasado eso, que a veces dice uno, voy al baño y los niños, ay mamá, yo, al menos déjenme ir al baño, al menos déjenme comer, al menos, cierto, nos suele suceder, yo creo que mucho, y más cuando tenemos niños pequeños, ay Dios bendito, dijo, ahí es donde uno tiene que revisar y mirar, pues que ellos también necesitan de nosotros, dijo, son esa raicita, esa que van pegados ahí y que sin nosotros no pueden estar, o sea, dice uno, antes, ¿cómo sobrevive? Por ejemplo, me pongo a pensar, ¿cómo sobreviví yo con tantas cosas? Se pone uno a pensar que cuánto no necesito hacer las cosas pues de la mejor forma para que se dieran algo bonito, ¿no? Y uno dice, a veces uno a ellos no los puede dejar solos, o sea, imagínense, o sea, es tan bello como la mamá es el papel de la mamá es tan impresionante definitivamente. Miren que hablando o recordando, pensando un poquito en lo que nos decía Juliecita ahorita de la importancia del psicólogo, esta semana pasada nos ocurrió algo muy curioso a una compañera de la universidad y a mí. Estábamos paradas ahí como en la esquina de la universidad, despidiéndonos pues y como hablando un tema, y de repente ahí cruzando la calle empezó una pelea entre dos personas, pues, dos hombres empezaron a darse golpes, no sé qué, no sé qué. Y ellos ya nos quedamos congelados, o sea, paralizadas, completamente paralizadas. Y la pelea seguía, y ella y yo éramos ahí como paralizadas. Y cuando nos miramos, las dos estábamos llorando, pero a mares, o sea, a mares, a moco tendido. Entonces me miró ella y es que, ¿será que tenemos los mismos traumas? Entonces, y bueno, obviamente conversando, sí, se encuentra uno con que uno a veces tiene muchas cosas que quizás, como decía por acá Holly, en realidad no se trata solo de cicatrices, los recuerdos de experiencias que aún causan una emoción son en realidad heridas abiertas y qué importante es ese descubrirse
la ayuda del psicólogo o incluso del director espiritual, que por acá también va a hablar Poli más adelante de esa importancia de ese director espiritual. Y no solo el director espiritual, sino dice ya por acá, una de las condiciones de éxito del consejo es que nos comprometamos a ser totalmente honestos con nuestro confesor y con nuestro director espiritual y también abrirle todos los detalles necesarios. Los sacerdotes no suelen leer la mente, necesitan que les mostremos el cuadro completo. Ocultar cosas u omitir detalles que parecen no importar pueden bloquear la acción plena de la gracia. Tal vez algo que nos parezca ínfimo puede ser la clave de todo el asunto. Es importancia de esa transparencia también y como él, no tener miedo como a contar esas cosas que nosotros decimos, pues es como una bobada, ¿cierto? Porque eso ya, uno dice, no, eso ya pasó, pero a veces cuánta falta hace. Ya es impresionante el demonio mudo, cómo actúa y el daño que hace, ¿cierto? Es demasiado increíble y yo creo que como mujeres nos cuesta mucho trabajar en eso, en ese demonio mudo, porque como decía Giovanita ahorita, a veces queremos ponernos en este super papel de la superpoderosa, de que sí podemos con todo, de que sí podemos con los hijos, con la empresa, con el esposo, con el ejercicio, con salir a hacer vueltas de la casa, con todas las cosas que a veces nos cargamos encima y a veces hace falta ese tiempo de la búsqueda de la libertad cristiana y que por acá nos va a nombrar también Holly. Algo muy bonito que decía aquí Holly también es que la verdadera libertad, la libertad cristiana es cuando hacemos voluntariamente lo necesario para restablecer en nuestro interior el orden que Dios quiso. Y lo quiero volver a leer. La verdadera libertad cristiana es cuando hacemos voluntariamente lo necesario para restablecer en nuestro interior el orden que Dios quiso. Solo entonces podremos experimentar a Dios, que es nuestro centro. Y por acá nos comparte como un pedacito de un texto de un libro que dice, no es innata, esta libertad no es innata, sino adquirida. No viene naturalmente, sino que debe cultivarse, algo que debe adquirirse una y otra vez. Una lucha contra los apetitos, inclinaciones, instintos y pasiones que amenazan con esclavizar a la persona. Implica una sumisión interior a la voz del espíritu, la devoción al deber, la lealtad a la palabra dada, la adhesión a los principios, la fidelidad a la conciencia y la confianza en Dios. Estas son las garantías de la auténtica libertad. Servir a Dios es gobernar. Eso lo encontramos en la página 80 del libro. Me pareció demasiado impresionante. O sea, es que la libertad se conquista todos los días. No es una cosa, sí, sí nos viene a, digamos que el Señor lo único que no nos ha quitado ha sido nuestra libertad, lo que Él siempre va a respetar, pero que nosotros mismos cuántas veces la irrespetamos, cuántas veces nosotros mismos nos esclavizamos con tantas cosas. Y aquí hay una partecita, mi Angelita, también complementando con lo que tú dices, dice, las personas están hechas para la felicidad, entonces con razón tienes sed de felicidad. Cristo tiene la respuesta a este deseo tuyo, pero te pide que confíes en Él. La verdadera alegría es una victoria, algo que no se puede obtener sin una lucha larga y difícil. Cristo guarda el secreto de esta victoria. Mire qué hermoso. Y luego más adelante dice, por eso para nuestra regla todos debemos comprometernos a hacer lo que debemos hacer y orar a Dios para que convierta lo más profundo de nuestro corazón si es necesario, y Dios obrará dentro de nosotros para cambiarnos, aunque a veces pueda resultar doloroso, tal cual. Pero por cada crucifixión hay una resurrección. Se establece el orden, la paz y el consuelo viene. Bueno, yo todavía estoy ahí como en el caminito, todavía me falta bastante, aún hay cositas como que Dios santo, me ponen mal, pero qué lindo esto, o sea, Dios nos hizo para ser felices, para estar bien, para tener como una razón, como lo dice ella acá, una razón de felicidad diaria. Pero cuánto cuesta cuando uno de verdad tiene pues su sentir y su pensar como dentro del hogar, en torno a los demás, y se nos olvida nuestra P de persona. O sea, ay Dios santo, es tan difícil. O sea, y todo lo que de verdad, o sea, tener esta regla cristiana es importante, pero cuánto cuesta. Porque es que cuando uno ya es mamá, sin querer queriendo,
uno ya pasa a segundo plano. O sea, sí o sí, uno siempre va a poner a sus hijitos. Digamos, también lo pensaba desde el área de las heridas y de la sanación, porque si yo recordé estas cositas que realmente no recordaba de niña y me han causado tanto dolor ahorita y he llorado lo que ustedes no se imaginan, ¿cuánto más debemos de cuidar nosotras ahorita? En especial las que estamos acá viendo este live o las que estamos leyendo el libro o a donde vaya a llegar para nuestros hijos. Porque con tan solo una cosita pequeña ya les estamos causando o herida o tristezas en el corazón, agobios que uno sin querer queriendo no se da cuenta. De pronto en la forma de hablar, de pronto, bueno, qué sé yo, en las actitudes que uno a veces como mamá tiene, inclusive hasta en el cuidado de uno como mamá, ¿no? Porque finalmente si uno se arregla, si uno está dispuesto y está feliz, que es esa la felicidad que quiere el Señor, ellas también, ellas o bueno, nuestros hijitos también lo van a como absorber, ¿no? Van a ver, oiga, mi mamá se arregló, está muy bonita, mi mamá se cuidó, hizo tal cosa, entonces yo también, y yo creo que ellos, así como esponjitas que absorben todo, se van impregnando con eso, ¿no? Y en la adolescencia principalmente, que ya empiezan como a buscar su identidad, ¿no? Como a buscarla, no, ya como a confirmar esa identidad, como a definirla. Entonces, qué importante es entender y hacerles entender a nuestros hijos que las personas estamos hechas para la felicidad, que eso es lo que Dios quiere. Sígueme, Angelita. Así es, ese anhelo tan grande de felicidad, esas palabras de San Juan Pablo II son muy lindas. Y acá sigue Jolly hablándonos de ese recuperar nuestra integridad, que me parecía muy lindo, que dice, mi camino hacia Dios no era hacia afuera, sino hacia adentro. La única manera de acercarme a Dios era ordenar mi interior, lo suficiente como para poder experimentarlo allí. Cuando nuestras emociones andan sueltas, nuestra mente está confundida, nuestra voluntad es débil e indecisa y nuestra imaginación trabaja horas extras. Imagínense las mujeres que tenemos una imaginación que trabaja horas extras. Hay tanto ruido interno que no podemos oír la voz serena de Dios, presente en el centro de nuestro ser. Nuestro corazón, a causa de mi desorden interior, era sorda a la voz de Dios. Demasiado fuerte porque ese es todo ese ruido interior y a veces también el exterior no nos permite escuchar esa voz de Dios, esa necesidad que lo que yo les he insistido siempre, que a veces buscamos muchos expertos afuera y entonces buscamos en redes sociales consejos para crianza de mis hijos, consejos para una cosa, consejos para el matrimonio, consejos para esto, para esto, para esto, y se nos olvida ir al que realmente nos va a dar el consejo más sabio, que es el Espíritu Santo. O sea, se nos olvida ir a tener ese momento de recogimiento, de escuchar esa voz de Dios, de ir a ese lugarcito donde Dios habita, donde Dios nos va a hablar, que es el corazón, por estar buscando afuera lo que no, realmente la respuesta que necesitamos no está afuera, no está en lo que tú haces, no está en lo que hace Juliet, no está en lo que hace Joan, no está en lo que yo hago, porque cada una tiene un modo de vida diferente, porque cada una tiene una realidad de vida diferente, porque cada una tiene heridas diferentes, porque cada una tiene una historia diferente que solo Dios conoce y que solo Dios puede aconsejar y que solo Dios puede llevarnos a ese orden interior que tanto necesitamos en nuestro día a día. No es afuera donde vamos a encontrar ese orden, sino en esa relación íntima con el Señor y con el Espíritu Santo que podemos encontrar esa respuesta. Y aquí es donde ella descubre que tenía esa necesidad tan importante de estar sola y donde va donde el esposo y le dice, mi amor, le tengo la solución. ¿Y la solución cuál era? Y es que ella con su director espiritual ideó ese plan de que necesitaba darse un tiempo para ella. Y por acá nombra, que me parecía muy lindo, una frase del libro El alma de todo apostolado del retiro mensual, que dice el alma de todo apostolado, un día entero o al menos medio día dedicado seriamente a recuperar el equilibrio del alma es casi indispensable para el trabajo activo. Ciertamente las madres son trabajadoras activas. Y cuenta Holly en su transparencia, que me encanta, que cuando le dijo su plan a su esposo de que ella necesitaba un día, cada 15 días por lo menos, pues yo decía, yo sé que un día a la semana nos va a dar por la realidad de mi familia, pero cada 15 días, mi amor, me voy a ir todo el día y usted se va a encargar de la casa y usted se va a encargar de los niños y todo, y que el esposo como que en principio dijo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo así que te vas a ir? Y entonces, y que ella cuenta
que en su momento le molestó que su esposo dijera que no, pero bueno, siguió insistiendo, insistiendo hasta que lograron llegar a ese acuerdo con el esposo y le dijo, listo, está bien, te vas a ir cada 15 días los sábados y cuenta ella que ella podía irse y que cuando llegaba el día ella arrancaba y el esposo le decía, vuelve cuando esté lista. Y que hay días que llegaba a las 3, otro que llegaba a las 4, otro a las 6 y que un día llegó hasta las 11 de la noche. Pero que había sido tan maravilloso todo ese tiempo que se había regalado a sí misma, que le había ayudado muchísimo también a tener. Y cuenta un poco que ella se iba para el Santísimo, se iba para Eucaristía, se confesaba, rezaba un rosario, se iba a ver el amanecer, a veces simplemente se iba a dar una vuelta en el carro por el pueblo, simplemente a buscar ese silencio también y ese momento de recogimiento interior. ¿Ustedes qué les parece la idea loca de Holly? No, espectacular, imagínese. Yo digo, bueno, ahí tendría que trabajar muchísimo yo en eso porque sí necesita uno darse también ese espacio. Ahí decía también que, por ejemplo, con los amigos, que así como Jesús también le decía a los discípulos que de vez en cuando descansaran y reflexionaran, sí, algo así que era lo que decía, sabía que los sacerdotes tenían un día libre cada semana. Incluso Santa Isabel de Setón dejaba a sus hijos los domingos para ir a misa y visitar a sus amigos. Lo había pensado detenidamente y sabía que estaba haciendo algo razonable. Entonces, qué bonito ver que también, digamos, no fue solamente una idea de ella, sino que también ya habían como un precedente de personas que también sacaban ese tiempito porque era necesario y es necesario. A veces, como lo decíamos antes, ir al menos a la Eucaristía y usted poderla vivir sola, entregarse, o sea, sí, o sea, yo sé que es lindo llevar los niños a la Eucaristía, pero también hay que regalarnos como mamás espacio de estar solitas con el Señor, de estar orando, de estar, o sea, debe ser algo espectacular. Yo he podido hacerla unas cuantas veces, la he logrado, pero bueno, o sea, yo digo en todo momento y también qué días Linita me compartía un video que decía que entre ollas y sartenes, ahí estaba Dios. Y a veces uno de pronto en ese agite del día a día uno dice, ay Dios mío, o sea, como que uno empieza así, lo dice, bueno, señor, acompáñame durante este día, pero uno dice como que lavando la loza y estando cocinando, ahí está el Señor se está moviendo en todo esto, ¿sí? Entonces también como ver de pronto esos espacios mientras podemos sacar el espacio, por ejemplo, lo digo por mí porque pues me queda difícil sacar el espacio de dejarlos cinco, a veces no hay con quién dejarlos. Entonces dice uno, pues es un poquito complicado, pues ya que digamos mi esposo no está permanentemente en casa, eh, es más como la carga, ¿no? Se siente de pronto un poquito más pesado, entonces de pronto esos espacios de pronto mientras ellos están jugando o tienen su tiempo libre, sacar ese espacio y decir, bueno, yo al menos me voy a sentar a leer el libro. Eso es algo que dice uno, pues lo ayuda a uno mucho. Y lo mismo, por ejemplo, estos espacios que yo les digo a los niños, bueno, ahorita voy a estar en el live, todo el mundo, mejor dicho, ya saben cómo les toca. Si vienen a interrumpir, pues bueno, ellos están acá, pero igual pues también me doy como ese espacio y digo, o sea, como el jueves, esta hora es para mí como sagrada, porque también es la oportunidad de escucharlas, de aprender y a pesar de que no estemos de pronto compartiendo, pero nos hemos sentido como entre amigas, entonces es muy bonito que la relación va creciendo de amistad y no las he visto, por ejemplo, de pronto las personitas que están aquí en el live, no las he visto personalmente, pero es como si estuvieran cerquítica mío, o sea, en todo, cualquier duda, cualquier situación, ellas la saben, o sea, y es bonito como ese compartir que hay y se siente agradable. Entonces yo digo, sí es importante como mamá también el compartir con los amigos, el estar como en ese rato de distracción, de diversión sanamente, sí, pero es justo también, dice uno, como que somos merecedoras de eso, porque a veces de pronto pensamos que no merecemos ni ese descanso y sí, también lo necesitamos, así sea para ir y comprarnos alguna camisa linda o a irnos a comer algo rico, sí, o sea, es bonito también que no perdamos esos espacios y que son importantes y que si no los tenemos, empecemos a sacarlos poco a poco, que el Señor nos va dando la gracia para que podamos ser esas mamás integrales, esas mamás que podamos llevar esa regla de vida tan bonita
que nos está presentando Holly, porque si ella pudo, pues nosotras también podemos, como dice por ahí el dicho, ¿no? Y es importante, es poderse uno también empezar a sacar ese espacio. Yo sé que Dios es un Dios de orden y nos va a dar la oportunidad también de poder presentarnos esas personitas para nosotros también poder tener ese tiempo de poder delegar y decir, yo puedo dejar a mis hijos aquí y no va a haber ninguna complicación. Entonces es eso lo bonito. Sí, mi Joa, te apoyo totalmente con lo que dices. En mi caso, yo tampoco lo he hecho realmente, y mis hijas ya están grandes, pero no, yo no sé, no me he atrevido ni a decirle a mi esposo, ni tampoco como hacerlo yo, así como animarme, ¿cierto? No sé. Bueno, primero me condiciona un poco como el lugar donde nosotros vivimos, no, realmente no me siento cómoda saliendo, entonces sí me he como reprimido en quedarme mejor en casita, pero también sé que uno lo necesita, sí, claro, el salir, el de pronto respirar, intentar respirar un poquito el aire medio puro que hay en el ambiente, pero sí hacerlo y de pronto le puede pasar a uno como le pasó a ella, ¿no? Que se llegaba el día sábado cuando ella tenía que salir y sentía como angustia, miedo, como preocupación de, ay, ¿será que sí me voy? O sea, como que salía y como que dejaba medio corazón adentro, ¿cierto? Pensando en que estaba haciendo mal. Quizás, y yo creo que así le va a pasar a uno cuando pase, no sé, 1, 2, 3, 4 días iniciando este proceso, uno se va a sentir que uno está haciendo mal porque uno se mete en la cabeza, es como un chip que uno tiene metido de que si uno sale y deja a los hijitos de pronto con el papá o algo, van a pasar mal o van a pasar hambre o van a, no sé, no se van a dormir bien o no se van a bañar, no se van a arreglar bien, de pronto, no sé, van a terminar mal o quizás el esposito de pronto se sienta mal porque uno sale y uno dice, bueno, vamos a hacer voy a hacer este plan yo sola, para mí sola, o sea, uno siempre piensa en eso, es como ese miedo. En mi caso, pues no lo he hecho. Bueno, no se le pido más difícil. Me he quedado más encerradita ahorita que antes. Cuando ellas estaban más pequeñitas, yo salía más, compartía más con mi esposito, pero ahorita que crecieron, yo no sé por qué no. Si por mucho han sido como 1 o 2 salidas, de resto no lo he hecho. Y de dejárselas a él, pues bueno, las ocupaciones del día a día, ¿no? El trabajito, pues en mi caso mi esposito es el que provee el hogar, entonces yo digo, si yo me voy, saco ese día y ese día él no devenga, digámoslo así, lo del sustento de la familia y yo sí por allá en la calle. Entonces es como ponerlo también en ese, ay Dios santo, en ese como enfoque y mirar cómo uno pedirle al Señor que le dé la gracia. Porque yo creo que Angelita, de pronto ese tiempo sí lo tienes cuando tú vas a la universidad, ¿cierto? Cuando tú sales y haces, bueno, qué sé yo, tus trabajos, tus cosas, ahí te sacas tu tiempito para ti. Sí, digamos que como les decía, cada dinámica familiar es muy diferente y como mi esposo pues está muy presente en casa porque su trabajo se lo permite. Y yo, vea, yo les puedo decir, mi esposo se vino 10 días con mis hijos mientras yo terminaba pues como clases en Medellín. Yo no tengo la preocupación de que les va a dar hambre porque yo conozco a mi esposo es más juicioso que yo. Mi esposo, yo me voy y mi esposo cuando yo llego, yo encuentro la casa como una tacita de cristal, yo la encuentro reluciente, brillante, ordenada, los niños gordos, cachetones, mejor dicho, mi esposo es increíble en ese sentido. Entonces yo tengo esa tranquilidad, ¿cierto? Porque ya sé cómo es él, porque nuestro modo de vida, por gracia de Dios, nos lo permite. Entonces digamos que yo sí tengo esa posibilidad y como dice mi esposo, mi esposa mantiene más en la calle. Pero no, digamos que sí, como decía Julicita, o sea, si yo voy a salir a hacer una vuelta, pues yo puedo salir tranquila y yo sé que mi esposo va a tener el orden en la casa más de lo que lo hago yo porque él es más, más exigente que yo. Entonces, sí, yo digamos que por ese lado no tengo ese problema. Y gracias a Dios, pues sí puedo tomarme como ese ratico con plena tranquilidad y poder tener esos raticos con el Señor. Pero como decía Holly al principio, tenemos que conocernos cada una, no compararnos con la otra, sino cada una desde su historia personal, desde su historia de vida, desde su temperamento, desde todo lo que es cada una, poder mirar todo ese tipo de cosas. Y por acá
al final una recomendación que hace Holly es como que trata de llevar un diario, trata de llevar un diario y empieza también a cuidar esa salud espiritual, mental y emocional y buscar maneras de formar tu intelecto o fortalecer tu voluntad. Después de analizar tus opciones, te ayudará alguna de estas cosas, la confesión, la oración, el estudio, la sanación, la liberación, el, el asesoramiento o simplemente la toma de ciertas decisiones. Considera comenzar un diario para registrar los aspectos personales en los que necesitas trabajar. Ya es de verdad, yo pienso que mi esposo me dice, a veces ustedes leen libros y los libros no les dicen lo mismo. Y Holly también decía, si uno hiciera lo que ha leído en los libros, uno ya sería santo. A veces hay libros que nos tienen que llevar a la acción y yo creo que es lo más importante que nos deben quedar en esos clubes de lectura. Esto me tiene que llevar a la acción, me tiene que llevar, listo. Sé y reconozco la importancia de tomarme el día. Trabaja en tu interior y busca la forma de tomarte el día. Listo, no puedo salir de la casa en el caso de Joa porque su esposito no está. Listo, entonces busca la forma de que un día a la semanita tus hijos tengan unas ocupaciones y tú puedas tener un retiro de silencio en tu habitación ese día, encarga al más grandecito de cuidar, dejas las actividades listas, yo qué sé, que el Espíritu Santo te inspire, ¿cierto? Como que listo, hoy les voy a dejar estas actividades, la comida ya está lista, almuerzo, cena, me voy a tomar un día de silencio, un día de retiro espiritual, me voy para la habitación, pongo Santísimo, pongo un altar bien lindo, Virgen María, y pongo mi plan de oración para el día y vivo mi retiro espiritual. No es imposible, o sea, es que uno, yo pienso que uno puede, a toda la realidad que uno tiene en su vida, puede acomodar, si tiene el anhelo de verdad de que todo lo que hemos aprendido, llevarlo a la acción. Pero obviamente, pues, con la ayuda de la gracia, pero sí, yo creo que se puede siempre y cuando nosotros también tengamos ese trabajo de mover la voluntad y decir, no, lo voy a hacer y listo, y ya, y ser decididas y ser determinadas y me lo voy a tomar. No, y es que acá No estoy específicamente, brava. Angélica, no, y es que aquí lo dice, de verdad es una ventaja, pues uno no dice que uno, el esposo de uno, no sea pues también tiene su realidad, cada una tiene su estilo de vida, sus vivencias familiares, no compararnos, pero sí escuchar que ya otras pasaron por este proceso, como Holly. Entonces, si ya otras ya pasaron por este proceso, pues no nos dejemos avanzar nosotras, que este sea como un alto en el camino, como un freno, decía la oración del padre Ignacio Larrañaga, yo no sé si la han escuchado, que es muy curiosa la forma de orar de él, que él dice, siéntete como un freno, algo así, bueno, es siéntete como un freno, es hacer esa pausa, sentirse como el freno de un carro y decir, bueno, ¿qué quiero yo en mi vida? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué me está afectando? ¿Será que si no estoy durmiendo bien es porque pienso mucho en algo? ¿Será que si no estoy comiendo bien será únicamente porque no me gusta la comida o porque algo está pasando en mi salud física? O de pronto es algo emocional. O sea, es empezar, acá lo dice en esta partecita muy lindo, ya casi al final. Dice, considere comenzar un diario para registrar las áreas personales en las que necesita trabajar. Entonces, por lo menos yo en mi caso, yo lo apunté aquí porque pues apenas estamos trabajando, igual vale la pena también dejar en este live que todas debemos de ya comenzar nuestra regla de vida, o sea, empezar, cómprense en un cuadernito, algo así bien lindo, algo que les guste, decórenlo, bueno, yo no sé, yo todavía decoro mis cuadernitos, me encantan los marcadores y los colores, entonces tratar de decorarlo a la manera que uno quiera y empezar a apuntar. Yo por lo menos puse miedos, cambios, exigencias, pensar en el futuro me agobia mucho, a veces me cuesta mucho vivir el presente. Entonces, todas estas cositas son las que tenemos que considerar y apuntarlas en el diario. Luego más adelante decía, al cuidar cuidadosamente nuestra salud física, eliminamos cualquier carga innecesaria sobre nuestro espíritu. Luego decía más adelante, decía, ayuda, esto nuestras habilidades, pero también nos motiva firmemente a convertirnos en todo lo que Dios quiere que seamos. Entonces, de verdad, qué hermoso. Me encanta este libro y de verdad yo ya estoy casi organizando mi regla porque no es fácil. Dios santo, yo tenía una regla, pero esa no era. Esa está mandada a recoger. Ahorita estoy tratando de organizarla mejor y de tener muy en cuenta todos estos puntos porque de verdad que son necesarios.
son muy necesarios y yo creo que hasta de verdad por experiencia el Señor me lo permitió vivir, porque yo creo que él también siente como que uno puede ser esa ayuda, ¿no? Para otras que también pasen como esta situación y sin querer queriendo no vaya a pasar peor, ¿no? Porque si yo me sentí morir y no estoy muerta, bendito sea el Señor, cuántas otras sí pueden estar perdiendo la vida por no llevar una regla, ¿no? Por no llevar un orden, por no hacerlo adecuadamente, pensando primero en uno, en Dios, y después todo lo demás. Entonces, de verdad que qué lindo. Y Angelita, a mí me encanta mucho pues eso que tú dices del compartir, del salir. Digamos, yo te veo a ti cuando tú dices, chicas, me voy a desconectar porque voy a tomar un vinito con mi esposito. Tan bonito, o sea, qué lindo que hagas eso y que nos puedas impregnar a todas, porque aunque todas no somos iguales, pues impregnarnos de eso también nos anima mucho, ¿o no, Joa? ¿Cierto que sí? Claro, claro que sí, es muy importante eso de sacar esos espacios. Miren que yo les cuento, hace poquito pude hacer un viaje a Medellín, pues yo pensaba encontrármelas, pero yo de Medellín no conocía absolutamente nada, pero vea que ese viaje con la compañera que fui, fue muy bonito, o sea, yo le decía a veces cuántas cosas se pierden, cuántas risas, o sea, reírse también es parte del plan de Dios, porque como él decía aquí, él nos quiere ver felices, y cuántas de pronto comerse algo rico, disfrutar, hablar, mirar otras, o sea, yo quedaba anonadada del metro, yo jamás había ido a Medellín, entonces para mí todo fue como, yo era como una niña. Entonces yo decía, cuántas cosas y a la edad que ya tengo, y todavía, o sea, como que uno se impresiona de las cosas y cuánta falta le hace a uno porque a veces uno vive como en un globito y todo gira sobre ese globito. Y bendito Dios, pues se pudieron hacer las cosas y pude ir, disfrutar, aprender, salir, conocer, o sea, fue algo que de verdad, yo llegué aquí, mejor dicho, o sea, recargada hasta los niños después, mamá, me hiciste mucha falta, y yo, uy, wow, o sea, hasta en eso dice uno, o sea, de verdad les hago falta. Porque a veces pues no, en el día a día pues no recibe uno como ese, bueno, de pronto lo más pequeño es el gracias, mamá, te amo, pero cuando van creciendo como que esos de ellos mismos en sus choques allá emocionales no empiezan a experimentar o ser agradecidos. Entonces, vea que acá decía algo muy bonito que decía que cuando uno reconoce las buenas cualidades de uno, eso nos lleva a ser más agradecidos y que también nos lleva a tener una verdadera humildad. Entonces, qué bonito eso que Holly ya dice como a lo último, porque es como en ese encontrarnos mutuamente nosotras, o sea, como el ponernos ahí frente a frente y podernos, como dice, motivar a pues hacer la regla, hacer cada día, llevar a poder, como dicen, a cada persona, o sea, a cada personita tenemos distintas cosas, distintas necesidades, entonces irla armando a la medida de nosotros y se van dando las cosas. Entonces yo digo que sí se puede, por ejemplo, yo era de las muy miedosas de decir, no, yo voy a dejar a mi familia 2, 3 días con quién. Y vea, siempre aparece un angelito que está ahí pendiente y dice, Sun, usted se lo merece, es más, yo, eso fue un regalazo. Y yo dije, en todos los aspectos, o sea, ustedes no se imaginan todo lo que yo viví antes de, porque hasta una perrita que tengo aquí en la casa le nacieron los bebés y yo la pulí en un día y le dije, usted tiene que darle de comer a los bebés así porque yo necesito irme y necesito irme tranquila. Y hasta, vean, no se podrán imaginar, pero que hasta la perrita, de verdad, digo que Dios me ama mucho porque hasta la perrita súper bien se portó al otro día, mejor dicho, no tenían que estar pendientes, o sea, yo duré un día haciendo ese trabajo y con los niños, o sea, todo, yo dejé todo planificado y dije, listo, ya, me puedo ir tranquila y así fue, o sea, fue algo muy bonito y yo digo, vea que sí se puede, o sea, sí se puede y como yo a veces le digo a mi esposo, habrá un momento en el que yo también viaje con él, porque es un anhelo que tenemos de estar los dos solitos, porque ya llevamos pues tiempo y siempre es con los niños, pero ese tiempo personal también con él también hace falta, ¿sí? Entonces, pues bendito Dios, cuando lo puedo tener en casa, mejor dicho, eso es una bendición. Eso es una bendición que dijo que muchas quisiéramos tenerlo ahí cerca como todos los días y que debemos darle gracias a Dios porque, de verdad, ellos están ahí
que ustedes lo pueden ver, que lo pueden abrazar, que les pueden, sí, porque a veces uno le toca convivirse mucho en ese aspecto, pero digo, bueno, Señor, por algo será, porque será que más bien después nos lo va a traer aquí para estarse siempre. Entonces, cuando sale a vacaciones, le digo yo, ay, no quisiera que, por ejemplo, estos días está aquí, y yo digo, ay, no quisiera que se acabara porque ya se va el lunes. Yo no quisiera que se acabara, que pasara los días, pero lenticos. Entonces, pues bueno, eso también nos ayuda y las animo a que hagan su regla, que se sienten y tomen apuntes, como dice Juliecita, háganse en algo bien lindo, es para ustedes. O sea, cuando uno se ve que somos amadas por Dios, somos redimidas también, somos, mejor dicho, abrazadas por ese gran amor, podemos dar grandes frutos para nuestra familia. Así es, y dentro de 8 días vamos a atender ese tema que es la P de pareja, así que por favor, así súper atentas, dentro de 8 días vamos a tocar un tema súper lindo que nos apasiona, que debería apasionarnos muchísimo a todas, o por lo menos que listo, que se dejen contagiar de la pasión de otras, como decía Juliecita ahorita, porque es un tema de verdad fundamental y es, yo creo que es la columna vertebral de la familia y del hogar, el trabajo que se hace como pareja, así que bueno, nos esperamos dentro de 8 días. Dios les pague, ¿verdad?, por acompañarnos, por aguantarnos durante esta horita. Que el Señor les bendiga. Un abracito muy gigante. Y bueno, vamos a entregarle este momentico al Señor con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un abracito muy grande, nos vemos dentro de 8 días con la ayuda del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios las bendiga, chicas. Feliz noche. Los quiero.